Vamos a abrir en Marcos capítulo 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús lo reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen?» Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Leemos dos pasajes que parecen completamente diferentes, pero tienen un punto de conexión. Jesús visita dos lugares distintos, y son verdaderamente distintos. Cuando va por el mar de Galilea, allí me imagino que había bastante movimiento en lo que corresponde al trabajo y la pesca. La pesca era el trabajo más importante de Palestina, ¿no? El pescado para los judíos era uno de los alimentos principales y además no solamente tenían la posibilidad de alimentar, bueno, en Galilea, las empresas que estaban en Galilea de pesca, que eran empresas bien organizadas, abastecían todo Palestina, pero además abastecían al Imperio Romano, a otros lugares del Imperio Romano, hasta la propia Roma, ¿no? Y se llevaban lo que era el pescado fresco, que en realidad era pescado que se mantenía con sal, como todos sabemos, ¿no? La sal para que no se pudriera. Y el mar de Galilea era un punto clave para eso. Así que no estamos hablando, como a veces aparece en las películas, que Jesús caminaba y está como en una playa desierta, ¿no? Y ahí aparece un barquito a lo lejos y dice: Simón, Andrés. No. Esto debería ser un movimiento tremendo, ¿no? Gente para allá, gente para acá, comerciantes. Imagínense como si fuera acá el puerto, ¿no? Bueno, ahora tenemos contenedores, de repente camiones que entran, camiones que salen. Había un movimiento de comercio. Allá, obviamente, serían, ¿qué pueden ser? Caballos que entran, caballos que salen, carretas, caballos con carreta, ¿no? La carreta sola, pero bueyes con carreta y demás, mucho movimiento. Y allí estaban Jesús. Pero Jesús, entre todo ese movimiento, vio a alguien, vio a Simón y vio a Andrés. Comúnmente pensamos que este pasaje es el llamado de Dios de Jesús a la salvación, pero no, realmente cuando Jesús ve a Simón y ve a Andrés, Simón y Andrés ya lo conocían a Jesús. ¿Por qué sabemos esto? Porque la historia de cómo conocen a Cristo está en Juan y es muy clara, ¿no? Acá ellos había pasado por lo menos lo que dicen algunos que saben. Había pasado casi un año desde que habían conocido a Jesús y habían tenido fe en Jesús. Es decir, que ese año ellos pasaron trabajando. Es interesante porque desde que conocieron a Jesús hasta que comenzó el ministerio de Jesús, en el cual ellos comenzaron con él como discípulos, pasó casi un año. Y bueno, allí estaban y Jesús los vio. Dice que los miró, ¿no? Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Vio quiere decir, en esta palabra en griego quiere decir, vio directamente no quiere decir que estaba mirando y de repente vio que pasaba algo, sino que dirigió su mirada a ese lugar. En español sería más miró, ¿no? Conscientemente algo, no es que vio la pasada. Él miró conscientemente a Simón y a Andrés. Tenía un propósito para ellos.
Y dice que ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús le dijo, venid en pos de mí. En este lugar donde, además de ser un lugar de comercio y de mucho movimiento, también un lugar de mala fama, ¿no? Donde los pescadores no eran gente muy culta, no eran gente muy reconocida a nivel social. Eso no significa que sean pobres tampoco, ni tampoco significaba que sean ricos. Eran personas, la mayoría de los pescadores que estaban bien ubicados tenían una clase media porque la pesca era un buen negocio, ¿sí? Por ejemplo, Juan, se sabe que Juan tenía, Juan y Jacobo, que lo vemos ahora en este pasaje, ellos estaban trabajando en la empresa de su padre. Y su padre tenía jornaleros, tenía gente a su servicio. Y se sabe que Juan tenía mucha relación, por eso los sacerdotes en la sinagoga y demás lo conocían mucho a Juan, porque él era el que comerciaba una de las empresas más importantes en el comercio con Palestina. Es decir, que realmente le iba bien. Pero eran conocidos como gente realmente que no tenía mucha luz, ¿no? Vieron que esa palabra alumnos, que algún día a alguien se le ocurrió poner, quiere decir sin luz, ¿no? Es decir, los niños no tienen luz, están apagados. Entonces nosotros le damos luz y ellos aprenden. Bueno, esto también venía de esa época, ¿no? Personas sin luz, personas que no tienen la capacidad de razonar bien, ¿no? Jesús después va a otro lugar. Y además dice que saliendo de ahí va, porque la palabra que usa al principio, aunque no esté traducida en algunas Biblias, es inmediatamente va a Capernaum. Jesús inmediatamente entra a la sinagoga. Y en la sinagoga se acostumbraba, en la sinagoga eran lugares más pequeños que el templo, donde la gente iba a recibir una enseñanza de las Escrituras, sobre todo de los profetas y de los primeros libros de Moisés, de los libros de Moisés. Entonces, cuando venía alguna persona que era reconocida por su conocimiento, un rabí, se le permitía que enseñase en ese culto, mini culto. Allí Jesús entra y se le reconoce como un rabí, como un maestro. Seguramente ya todos sabían quién era Jesús. ¿Se acuerdan de adolescente Jesús? Ya le da un baile bárbaro a los pobres sacerdotes de la vuelta. Y bueno, era como... ¿Vieron los programas estos de talentos? Bueno, hay miles de programas en inglés sobre todo, ¿no? Got Talent, ¿no? Algo así. Bueno, Jesús fue allí, 12 años, y la rompió, ¿no? Y quedaron todos re pegados. Tipos que habían sido enseñados en la Torá desde que eran chiquititos y que además le obligaban a estudiar la Torá de memoria y tenían que después estudiar lo que se llama el Talmud, que eran los comentarios de los otros rabinos sobre la ley y discusiones que había entre ellos y demás. Era un mundo de conocimiento. Y Jesús dijo, y los paseó a todos. No lo van a conocer. Entró Jesús más grande y dijeron, ¡guau! Tuvo tiempo para aprender, muchachos. Vamos a escucharlo. Y ahí agarró las Escrituras y habló. Son dos lugares distintos, ¿verdad? En este lugar nosotros esperamos que haya gente espiritual. Realmente con conocimiento y autoridad espiritual. Están en la sinagoga. Nos encontramos en dos lugares, pero la respuesta de cada uno de los lugares es extraña. Esperamos que en el lugar donde no hay luz, donde hay pescadores, esperamos una respuesta así, no, estoy en otra, no me da el tiempo para esas cosas, estoy haciendo plata. Esperamos que en esos lugares Jesús podría haber sido rechazado y esperamos en los lugares de la sinagoga una respuesta diferente, ¿no? Pero en la sinagoga dijeron, este tiene autoridad. Está complicada la cosa, ¿eh? Entró alguien con autoridad, nos dejó repegados. Nosotros que estamos acá no tenemos autoridad. ¿Cómo pueden haber un aspecto tan positivo como dos pecadores que le dicen a Jesús, dejo todo y te sigo? Y cuando va a la sinagoga, la historia que va a contar el Evangelio es totalmente negativa. El primer punto que quiero ver es,
creemos en algún lugar de nuestra mente, aunque cuando nos dicen esto decimos, obvio, ya lo sé. Pero en alguna cajita de nuestra mente, en algún lugar, está de que somos cristianos porque nos congregamos en la iglesia. Y la pregunta es, ¿el lugar en que estamos nos hace cristianos? Siempre decimos, ¿no? Entrar a McDonald's no te convierte en hamburguesa. Es decir, que entrar a la iglesia no te convierte en cristiano. Parece que lo tenemos clarito. Sin embargo, hay algo inconsciente que nos dice que somos cristianos porque venimos a una iglesia. ¿Qué digo con esto? ¿No tenemos que venir a una iglesia? Obvio que sí, hay que venir, hay que congregarse. Eso no nos hace cristianos. Y yo hago el paralelismo, ¿no?, de esta sinagoga con la iglesia. Y estar sentado acá no nos hace cristianos. Tampoco estar pescando en el mar de Galilea nos hace cristianos, o en la Rambla de Pocitos. Lo que nos hace cristianos son las palabras de Jesús. Vengan en pos de mí. Me imagino que en la sinagoga Jesús podría haber dicho, muchachos, vengan en pos de mí y yo los haré personas con autoridad. Como dijo en el mar de Galilea, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Tampoco ser evangelistas nos hace cristianos, porque Cristo dice, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Tenemos que mantenernos en Cristo para verdaderamente ser cristianos. ¿Cómo somos cristianos? Si vamos en pos de Cristo, si nuestra vida va en pos de Cristo. Dos lugares donde nos esperábamos, dos cosas distintas tal vez, pero la realidad es esta. No depende del lugar en que estemos. No importa si estamos en nuestro trabajo, como estaba Simón y como estaba Andrés y como estaba Juan y Jacobo. No importa si estamos en nuestra sinagoga. No importa si estamos en un culto, en un estudio bíblico, o si estamos en una recital cristiano. Eso no nos hace cristianos. El lugar en que estemos, créanme, no tiene nada que ver. Pensemos ahora, busquemos en nuestra mente cómo nos comportamos nosotros cuando estamos en otro lugar que no sea la iglesia. Tal vez tenemos ese chip de decir que es como un poco inconsciente, decir la iglesia, este lugar me hace un cristiano, y tal vez cuando estoy en otro lugar, como asocio mi cristianismo con la iglesia, tal vez mi comportamiento sea otro. Primer punto, el lugar en que estemos no nos condiciona como cristianos. 2, lo que haces no te hace cristiano. Y estaban estos pescadores, algunos remendando, otros los primeros estaban tirando la red. Saben que era una red enorme, que se usa en España también, en algunos lugares, una red de muchos metros, que se tiraba en el mar y después se arrastraba, ¿no? Pero se tiraba desde la orilla, no desde dentro del mar. Se tiraba de la orilla y después se arrastraba, se dejaba un rato y se arrastraba. Las redes de pesca, ¿no? Hoy día, no sé en esa época, pero hoy día se hace con las famosas, el cáñamo, ¿no? ¿Vieron las cuerdas de cáñamo que son las que uno ata a las cajas? ¿Vieron eso? Que son como cuerdas, se usan mucho. Bueno, que por cierto vienen del cannabis. Saben que lo hacen con el cannabis. Para hacer cuerdas sirve. Lo que hace no te hace cristiano. Ellos estaban trabajando. Pero cuando Jesús los llamó, su respuesta fue inmediata. Dejaron esa red y lo siguieron. Ni siquiera dijeron, muchachos, Jesús, espera un poquito que vamos a guardar la red, porque aparte era una red muy cara y daba mucho trabajo hacer ese tipo de red. La abandonó y lo siguieron, no importaba. Ellos sabían bien de que porque tal vez habían nacido en familia de pescadores y se habían criado en la zona de Galilea y habían mamado toda esa cultura de pescadores, eso no los definía como pescadores. Cuando Jesús les dijo, vengan, ellos fueron. Y ya no les importó todo lo que algunos
podrían decir, pero vos sos un pescador. Ellos no los definía esa condición que tal vez desde chiquito le habían enseñado. Largaron todo. En primer lugar, vemos de que lo que nosotros parece que tenemos muy afianzado, muchas veces hasta en nuestra profesión, Dios nos puede decir un día, vení, dejá todo eso y seguime. Realmente eso me hace pensar de que lo que yo estoy haciendo no me define como cristiano. Lo que me define como cristiano es seguir a Jesús, para donde Él vaya. Hay una renuncia de los pescadores que tal vez nos pueda tocar a nosotros en algún momento de nuestra vida, porque ellos tenían claro de lo que querían ser y lo que ellos lo representaba y lo que representaba su vida era seguir a Jesús. En la sinagoga, los sacerdotes pensaban de que la tenían clara. Los habían enseñado de chiquito. Les habían enseñado de chiquito la escritura, las historias de Moisés. Sabían tal vez toda la Torá de memoria, como se acostumbraba. Sin embargo, eso tampoco los definía como cristianos. Servían a las demás personas. Aunque la Biblia habla muy mal en general de los fariseos no eran todos malos, ¿no? Esto hay que decirlo. Había muchos fariseos que realmente servían a la sociedad y eran muy queridos. Tenemos algunos casos en la Biblia, como Gamaliel, por ejemplo, o aquellos fariseos que se acercan a Jesús y que después lo siguen, ¿no? Había fariseos realmente que amaban a Dios y que buscaban la verdad en las Escrituras. Hacían muchas cosas buenas, sin embargo, eso no los definía. La gente los miraba lo miraba a Jesús y decía, ¿qué pasa que este habla con autoridad? ¿Qué están diciendo? Todos entendemos, ¿no? Los que están acá están en la lona, no hablan con autoridad, no tienen autoridad para enseñar. Cuando dice que había como una doctrina nueva, no está hablando de una palabra nueva, sino una manera de compartir nueva, una manera que tenía autoridad. No nos define lo que hagamos, nada de lo que hagamos, ni siquiera lo que hagamos en esta iglesia. No me define como cristiano estar acá compartiendo la palabra. No nos define estar en la alabanza. No nos define nada de lo que hacemos como cristianos, sino ir en pos de Jesús. Lo que hacemos no nos hace cristianos. Claro, si somos cristianos, todos esperamos hacer la voluntad de Dios y cosas buenas, esperamos ver buenas obras, pero eso no nos está diciendo que somos cristianos. Nos podemos arriesgar tal vez, fulano debe ser cristiano, buena gente, hace cosas buenas, pero realmente eso no define. A veces hasta entramos en ese círculo de hacer las cosas porque nos transformamos en máquinas que repiten, máquinas en series que repiten hasta el ministerio, ¿no? Y la forma de llevar el ministerio, y lo tomamos y llegamos a tener un Dios que se llama ministerio, más que el Dios que debemos tener. En la iglesia se nos hace automático el trabajo, pero eso no nos está definiendo. La verdad es que tenemos que ir a lo más profundo de nuestro ser y saber si estamos realmente yendo en pos de Jesús. Ser pastor no te hace cristiano. Y dice, ¿qué está diciendo? Que ser pastor no te hace cristiano. Ser misionero no te hace cristiano. Es así. Y cuando tenemos esos lugares de liderazgo muchas veces, nos cuesta más ser sinceros con nuestra vida. Porque a veces tenemos miedo a perder ese lugar. Miedo a decir, soy débil, tengo dificultades. Pero el verdadero cristianismo está en fortalecer nuestras debilidades, poner nuestras debilidades en las manos de Cristo y fortalecernos allí. Lo que hacemos realmente, el puesto que tengamos en un ministerio o el servicio que hagamos, por más bueno que sea y por más misericordioso que sea, no te define como cristiano, no nos define como cristiano. Tu familia no te hace cristiano.
Siempre decimos, ¿no? Dios no tiene nietos. Haber sido criado en una familia cristiana y haber escuchado las escrituras de niño y saber las historias y demás, no te hace cristiano. Piensen en estos sacerdotes, ¿no? Que los atomizaban desde chiquitito, ¿eh? Tenían que seguir la Torá a rajatabla. No se podían mover para ningún lado. Todo su entorno era estudiosos de la Torá y de las escrituras, de los profetas y demás. Sin embargo, vemos sacerdotes que no tienen autoridad para hablar. Y en la iglesia, ¿no pasará? La autoridad que debemos tener nosotros en la iglesia no es nuestra autoridad, sino la autoridad de Cristo. Cristo se paró allí y tuvo autoridad para hablar. No pensemos en cómo hacer para que nosotros tengamos autoridad para hablar, sino dejemos que la autoridad de Cristo hable por nosotros. Esa es la realidad. Ni nuestro entorno, ni donde nos criamos, ni las cosas que hemos escuchado, ni la cantidad de prédicas que hemos estado escuchando, ni la cantidad de programas radiales, ni de televisión, ni YouTube, ni Internet, ni lo que sea, nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es ir en pos de Jesús. Lo que nos da autoridad es dejar que Cristo hable. Y cuando empezamos a destruir estas estructuras, que son estructuras mentales, que yo creo, y sinceramente, creo que mi caminar desde que estoy en el Señor, muchas veces he caído en esto. Muchas veces he caído en esas estructuras que pienso de que está todo bien porque estoy yendo a la iglesia, está todo bien porque estoy en un ministerio, está todo bien porque la gente respeta y me da autoridad para tal cosa. Nada de eso sirve en los ojos de Dios si yo no voy en pos de Jesús. Fíjense que los pescadores, tanto Juan como Jacobo, tanto Juan como Santiago, ellos eran hijos de Zebedeo. Como habíamos dicho, Zebedeo tenía una empresa, es decir, que estaban económicamente bien. Tenían un estatus económico, estaban bien. Los sacerdotes en la sinagoga también tenían un estatus social, la gente los respetaba mucho. Por más que dijeran que hablaba Jesús como con autoridad, no como aquellos, la gente realmente a los sacerdotes los respetaba mucho y les daba mucho lugar. Lo que decían los sacerdotes era así. ¿Sí? Lo vemos en toda la Biblia. Los fariseos se paraban y oraban en voz alta y todos callaban. Todos callaban. Ellos eran los que tenían la ley en sus manos. Además, ustedes piensen que todavía viene del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote era el que se ponía delante de Dios para que Dios perdonara el pecado de todo el pueblo. Entonces los sacerdotes eran una figura representativa del pueblo delante de Dios. Y todo eso que era una realidad, no un folclore, pero todo eso perduró hasta el Nuevo Testamento. La figura del sacerdote era importante y era de respetar. Y estaba bien que así sea, ¿no? Como autoridad de la sinagoga. Pero el estatus no nos hace cristianos. El reconocimiento de la gente no nos hace cristianos. ¿Y cómo nos hace confundir, no? Cuando vienen y nos dicen, che, andá volando, ¡pah! ¿Mirá? ¿Cómo sabés de la Biblia, loco? ¡Pah! La tenés, y la gente piensa que son más cristianos porque saben más de la Biblia. Ayuda, obviamente que ayuda. Es bueno saber más de la Biblia. Pero decimos, esto es tremendo cristiano. Se sabe el Nuevo Testamento en griego de memoria. Está salado. Nuestro estatus no nos hace cristianos. Lo que nos digan no nos hace cristianos. Che, Miguel, qué linda prédica. No me hace cristiano eso. Che, Pablo, salado el arreglito que hiciste ahí. Eso es verdad. Pero bueno, no le hace cristiano, hace un buen pianista. Realmente nos confundimos muchas veces. Nuestras habilidades y el reconocimiento de los demás sí es bueno, pero no nos hace cristianos. Mejor alguien escondido en una cueva que nadie conoce
que allí está, alimentándose como pueda, tal vez escondido de la persecución. No sabemos el nombre, ni su apellido, ni dónde nació, ni de dónde viene, pero él va en pos de Jesús. Que alguien que la descose en los ministerios y es reconocido por todos. Y vayan a ver a Jaime Murrell, pero cantar ahí no lo hace cristiano. Vieron que esto no depende de lo que los demás digan, depende de lo que yo decido hacer en mi vida. Depende de que yo decida seguir a Jesús de verdad y tome un compromiso serio día a día en seguir a Jesús. Cada día Jesús viene y me dice, vení en pos de mí, y yo tengo que responder, voy, dejar todo e ir. Este era el último punto, ¿no? Nuestro estatus no nos hace cristianos. Y la consecuencia de todo esto, la consecuencia de pensar así, de estas estructuras mentales que nos hemos creado nosotros mismos con el paso del tiempo, hoy día donde vemos que las iglesias levantan a figuras, sobre todo más que a Cristo, ¿no? Donde aparece en una predicación, donde viene uno de esos salados predicadores, un cartel así con la cara del tipo así grande y abajo chiquito. Va a predicar sobre el tema bíblico que va a predicar. ¡Wow! Vivimos ese ¡wow! El ungido, el untado de Jehová. Y ahí estamos viendo más personas que al propio Cristo. Y acá tenemos al super pastor, no sé qué. Acá tenemos al apóstol, no sé cuánto. Acá tenemos al anciano de Días y así, ¿no? La verdad que estamos en ese mecanismo que nos hace pensar de que lo que hacemos, en donde estamos, que nuestro estatus, que todas esas cosas nos convierten en cristianos. No, para nada. La consecuencia de todo esto es, no diferenciamos el bien del mal. Allí estaban los sacerdotes, con algunos endemoniados ahí, dando vueltas. Y ellos, piola. Los endemoniados no se preocupaban, porque en realidad no había autoridad, por ende estaban como en sus vacaciones. ¿Sabe que los demonios de vacaciones van a las iglesias? Entonces van a las que no tienen autoridad. Entonces van y se acomodan allí, escuchan, se ríen, se burlan. Y allí estaban los fariseos, ¿no? Que miraban, che, este tipo, ¿no te parece que tiene los ojos medio así? Nada, tranquilo, no pasa nada. Es uno de acá del pueblo. Y ellos pancho, porque en realidad no pasaba nada. Jesús entró y dijeron, epa, para que algo pasa. ¿Qué pasa? Mirá al costadito. Uy, el santo de Dios. Marchamos. Y dice, ¿qué venís a hacer acá? ¿Qué no venís a hacer? Prácticamente cuando uno lo lee más, y está medio así, ¿no? Cuando uno lee y lee varias versiones, es muy cómico, ¿no? Porque los demonios le dijeron, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué me venís a hacer? Como diciendo, ¿qué te metes conmigo? Pará, déjame tranquilo. Y Jesús le dice, tú eres el santo de Dios. ¿Saben qué? Hay declaraciones en la Biblia sublimes, ¿no? Con respecto a Dios, pero una de las más sublimes la dice un demonio. Tú eres el santo de Dios. Por eso Jesús dice, calla. Porque lo deja un poco en evidencia a Jesús. Jesús no quería que se dijera eso. Esto lo vemos posteriormente en el mismo libro, cuando después lo acusan de que él libera demonios por el poder de Satanás, ¿no? Y esto sale de este momento donde los demonios le dijeron, tú eres el santo de Dios. Y eso parece que lo vinculara a los demonios. De ahí sacaron esto los sacerdotes, que al final, como habían quedado tan pegados con Jesús, inventaron algo ahí y lo sacaron de contexto para acusarlo. Pero no deja de ser una declaración que es real. El santo de Dios, saben que sirve para las tres personas de la Trinidad, ¿no? Santo de Dios, el santo, no solamente santo, el santo. El santo se le dice al Espíritu, al Padre, al Hijo. Y no piensen que Isaías, aclaro esto, porque uno dice Isaías 6, cuando dice santo, 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 es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No. Eso es porque la forma de hacer más grande una palabra era repitiéndola, ¿no? Santo, santo, santo es igual a santísimo. ¿Sí? Pero sí que sirve para las tres personas de la Trinidad, es cierto. No reconocemos el bien del mal.
nuestra conciencia se empieza a desvirtuar. Empezamos a tener una neblina en nuestra mente, porque lo que es realmente verdadero e importante está nublado por nuestra posición, por lo que hacemos, por nuestro estatus, por el lugar en que estemos. Y ya no sabemos cuando estamos en peligro. Ya no identificamos cuando hay una tentación en nuestras vidas que nos va a hacer mal. Porque parece que siempre andamos con la balanza, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que nuestro estatus, nos congregamos y demás. Bien, estamos bien. Y en realidad caemos en este peligro los sacerdotes, de tener el mal enfrente nuestro y no poder identificarlo. El peligro de no tener autoridad delante de Dios y a la larga delante de las personas. La relación con Cristo es personal. Está bien esto y está bien donde estemos, pero si nos vamos en pos de Jesús, nada nos define como cristianos. Nada. El ser cristiano es una decisión que nosotros tomamos. Nosotros tomamos y nos comprometemos con Jesús, no con nuestra posición, ni con la iglesia, ni con nada, con Él, solo con Él. Y después no importa lo que digan los demás, yo soy cristiano, porque cuando Jesús me llamó, dejé todo para seguirlo a Él, nada se interpuso. Y de esa manera Jesús nos va a poner para ser herramientas de Él, para que Él hable con autoridad hacia los demás y para que todo lo que hagamos sea a imagen de Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y tal vez estas cosas muchas veces las hemos pensado y concluimos rápidamente que es obvio, que obviamente el ser cristiano tiene que ver con una relación con Cristo, pero yo creo, Padre, que hay una estructura a veces de las iglesias y una estructura mental en nosotros a veces que nos atrapa en estas ideas que son falsas. Nosotros mismos vemos a los demás como cristianos asociados a lo que hacen o asociados a un lugar o asociados a diferentes cosas. Y no está mal, porque realmente debemos ver las obras en el Espíritu para identificarlo de esa manera. Pero eso no nos asegura de que tengamos razón. Señor, yo quiero ser cristiano porque me acerco a ti y porque te sigo. No porque pertenezco a una comunidad, no porque tengo un rol y un servicio en un ministerio, no porque haya sido criado en las Escrituras, no porque tenga estatus y porque la gente reconozca lo que yo hago, sino porque te sigo a ti. Todos podemos identificar esa diferencia. No se trata de discutirlo unos con otros, se trata de agachar nuestra cabeza, orar a ti y decir, Señor, hoy quiero ir en pos de ti, para que tú me hagas pescadores de hombres, para que tú hables con autoridad a través de mi vida, para que todo lo que haga en mi vida sea un reflejo de Cristo y de una vida entregada a ti, Señor. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.